Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, en la clase de hoy vamos a estudiar análisis de respuesta transitoria para un sistema de primer orden. ¿Qué es un sistema de primer orden? Es un sistema físico con una ecuación diferencial que describe su dinámica de orden 1 como máximo, ¿sí? Podría ser representado por un circuito eléctrico resistivo capacitivo, también podría corresponderse a un sistema mecánico con masa y amortiguamiento, cuando queremos determinar la velocidad. También podría corresponderse a un sistema de nivel de líquido, que es lo que vamos a ver después como aplicación, ¿sí? Un sistema elemental de nivel de líquido. Y bueno, esos son ejemplos básicos de sistemas físicos de primer orden. Nosotros tenemos un diagrama de bloques con un sistema lineal e invariante en el tiempo, con una función de transferencia de características k dividido tau por s más 1, siendo r la entrada e y la salida. La ecuación diferencial que describe la dinámica es de orden 1, ¿sí? Porque es un sistema de primer orden. Esta constante de tiempo depende de la naturaleza física del sistema, lo mismo que la ganancia, ¿sí? El valor de K. Muchas veces sucede que R e Y no tienen las mismas unidades y no es la misma magnitud física. Entonces, muchas veces el K es esa conversión de unidades al margen de alguna ganancia que pudiera haber, ¿no? Si nosotros transformamos a Laplace la ecuación diferencial, vamos a tener, ¿sí?, la transformada de la derivada como s por y de s, multiplicado por la constante de tiempo más y de s, igual a k por r de s. Aquí con un poquitito de álgebra nosotros podemos tratar de despejar y de s, si nos quedará tau por s más 1 dentro de los corchetes y nos quedará igual a k por r de s. No tiene mayor misterio este despeje, pero lo que nosotros quisiéramos determinar es la función transferencia, que se corresponderá al valor de k dividido tau por s más 1. Función transferencia de sistema de primer orden. Ahí aclaramos, primer orden. Muy importante porque todos los sistemas de primer orden que veamos van a tener esta función de transferencia. Si quisiéramos avanzar con el análisis aquí, bueno, quisiéramos obtener el valor de y, que es la respuesta para los distintos valores de entrada. Se suele estudiar como entrada la entrada del tipo escalón. Se puede demostrar matemáticamente que si somos capaces de determinar la respuesta escalón, podríamos estrictamente hablando determinar la respuesta analíticamente ante cualquier tipo de entrada. Estudiamos el escalón en general porque nosotros tenemos al sistema funcionando en un punto de equilibrio y lo sacamos de ese equilibrio con una nueva consigna y tratamos de ver cómo evoluciona y cómo alcanza el nuevo punto de equilibrio, ¿no? Esta fórmula que colocamos aquí es la convolución algebraica entre la función de transferencia y la entrada. Vamos a pensar que la entrada es un escalón de valor, podría ser A, ¿sí?, para t mayor o igual que 0, ¿sí?, que va a convolucionarse con la función de transferencia. Aquí un modesto gráfico del escalón que no te tendría que presentar dificultades graficarlo, ¿sí? La función de Heaviside, ¿sí?, que vale a para t mayor o igual que 0. La función vale 0 para t menor que 0, ¿no?
Es como un cambio en el punto inicial de funcionamiento respecto al punto inicial de funcionamiento. Si nosotros quisiéramos llevar este análisis al dominio de la frecuencia aplicando la transformada de Laplace, la transformada del escalón será A sobre S. Y ahora estamos en condiciones de realizar la convolución algebraica entre la función de transferencia y lo que hemos definido como entrada de nuestro sistema. Vamos a tratar de expresarlo de la forma más prolija posible. Tendríamos la función de transferencia, el k dividido tau por s más 1 por a sobre s, siendo k la ganancia, acordate, y a la magnitud del escalón que estamos aplicando. Por ejemplo, de ser un sistema eléctrico, el valor de A podría corresponderse tranquilamente a un valor de tensión, ¿sí? 220, 440 voltios, 100 voltios, 50 voltios. Ese valor de A está definido por ese valor numérico. Aquí lo que quisiéramos hacer es tratar de descomponer por el método de fracciones simples para tratar de llegar a la expresión antitransformada. Esto no trae mayor misterio para vos, ¿sí? Nosotros tendríamos que volver a sacar denominador común y darle forma a los valores de b sub 1 y b sub 2 que hemos puesto como desconocidos a determinar para poder expresar a esta y en forma de fracciones simples tal que su antitransformada sea más fácil. ¿Sí? Si nosotros agrupamos, estamos, fíjate, estableciendo una igualdad entre numeradores, ¿no? Ya asumiendo que el denominador común es s por tau por s más 1. Nos encontramos con que el término de la izquierda es, bueno, los miembros de la izquierda tenemos un término lineal y un término independiente. Estamos obligados a que el término independiente valga k por a y que el término lineal, sí, que es b1 por tau más b sub 2, tenga que ser necesariamente igual a 0, porque no tenemos término lineal a la derecha. Esto nos da a pensar que si b sub 1 es k por a, de esta forma podemos decir que b sub 2 es menos k por a por tau. Ahora, con las constantes b sub 1 y b sub 2 conocidas, nosotros podemos volver a expresar y de s en forma de dos fracciones simples. ¿Sí? Lo que vamos a hacer aquí es expresarlo en forma de fracciones simples. ¿Sí? Vamos a tratar de sacar factor común. K por A, bueno, será 1 sobre S menos 1 sobre tau por S más 1, que se convierte en S más 1 sobre tau. Teniendo presente que el tau salió factor común en el denominador y se dividió con el tau que teníamos en el numerador, que no escapó al factor común. Esa es la expresión que tenemos que antitransformar. ¿Sí? Vamos a borrar aquí a la izquierda. Y ya antitransformando podemos darle forma a la expresión y de t, y en función del tiempo, la respuesta en función del tiempo para este sistema será k por a por 1 menos e a la menos t sobre tau. Entendiendo por k la ganancia del sistema, a la amplitud del escalón y tau la constante de tiempo del sistema. En términos generales, la constante de tiempo depende de un acumulador de energía y de un disipador de energía, ¿sí? Típico de los sistemas de primer orden. Vamos a ver si podemos graficar esta respuesta en función del tiempo, o por lo menos tener una idea de cómo viene esta evolución. En la primera parte del gráfico
vamos a tener la dinámica del sistema y nos da a entender que el nuevo punto de equilibrio no se alcanza instantáneamente. No se alcanza instantáneamente, sino que tiene que transcurrir un valor determinado de constantes de tiempo para que esto suceda. El valor final es algo asintótico y es el valor K por A, como vamos a describir. Estamos representando la primera constante de tiempo, esa pendiente es K por A sobre tau. Ahora pasamos a hacer el gráfico. Y la primera constante de tiempo hace que el sistema llegue aproximadamente al 63% del valor final. Ahora vamos a tratar de hacer el gráfico. ¿Sí? Pasadas 4 constantes de tiempo, el sistema alcanzará el 98% del valor final. Ese es otro punto característico para la evolución. La función es del tipo exponencial, como estamos mostrando, ¿sí? Y el valor final es algo asintótico, ¿sí? Físicamente hablando, tenemos que definir un tiempo en el cual decimos que ya se pudo cumplir el transitorio. Aquí tenemos un 2% de error, ¿sí?, del valor real respecto del asintótico, y ahí la primera evolución se logra al 63%, el primer valor de tiempo de constante de tiempo. Para este valor habrán pasado 4 constantes de tiempo y llegamos al 98%. Lo que tenemos para decir aquí al respecto será poner en evidencia las cuentas, ¿no? Si reemplazamos t por un tau, nos quedará 1 menos e a la menos 1, y eso da aproximadamente 0.63, como bien dijimos. Y si reemplazamos 1 menos e a la menos 4, o sea, t por 4 tau, nos dará aproximadamente 0.98. Y de este modo justificamos que pasadas 4 tau, con un criterio del 2% de error, decimos que el transitorio ha terminado, en la gran mayoría de los casos. Depende del proceso, puede ser 4 tau o 5 tau, donde se considere que se haya ya cumplido la dinámica del sistema y que entró en estado estacionario. Vamos ahora con un ejemplo de sistema de primer orden, que es el sistema de nivel de líquido. Aparece en todos los libros de control como modelo hidráulico elemental. ¿Sí? El propósito en este sistema es mantener el nivel de líquido en algún recipiente. Vamos a dibujarlo por nuestra cuenta para que no nos cobren derecho de autor. Sí, el recipiente clásico que suele representarse en los libros es, bueno, un tanque con una capacidad determinada, un área determinada, constante, ¿sí? Una válvula a la salida, como estamos representando, ¿sí? Ahí estamos describiendo el nivel que inicialmente tiene nuestro sistema, nuestro tanque. Tenemos un conducto de entrada del fluido, ¿sí?, con una válvula regulable a la entrada también, ¿sí? Tenemos un caudal a la entrada y un caudal a la salida. El sistema originalmente está en régimen de funcionamiento a una altura determinada. Vamos a tratar de colorear ahí el fluido como para dejar en evidencia el líquido, ¿no? No es por ahí el mejor gráfico que hayas visto, lo sé, pero bueno, por lo menos ser lo más gráfico posible. Bien.
Te decía que tenemos inicialmente a nuestro sistema en funcionamiento con un caudal inicial, con un caudal de entrada que coincide con nuestro caudal de salida porque el sistema ya alcanzó el equilibrio en una altura determinada, ¿sí? En un nivel determinado, el sistema ya alcanzó el equilibrio. Y lo que se propone bajo esta condición de funcionamiento es sacar del equilibrio al sistema. ¿Y de qué manera? ¿Sí? Una posibilidad podría ser modificar la válvula de entrada, que eso nos dé de algún modo, ¿sí? Al modificar la válvula de entrada, vamos a ver cómo lo graficamos, ahí lo marcamos en rojo, modificamos, ya sea que abrimos o cerramos, ¿sí? Vamos a tener un caudal Q sub I adicional de ingreso, un delta de caudal de ingreso, ¿no? Por supuesto que esto se va a traducir en términos del transitorio en un cambio de altura y por supuesto un cambio del caudal de salida. Se tiene que verificar en todo momento la ecuación de continuidad, ¿sí? Ya sea que en el estado inicial, antes de romper el equilibrio, tenemos que el caudal que ingresa es igual, ¿sí?, al caudal que sale, o el caudal que entra es igual al caudal que sale. Inicialmente se estaba verificando eso. Después de romper el equilibrio, en el periodo transitorio, ¿sí?, final sería, bueno, una vez que rompemos el equilibrio, ¿no? En el periodo transitorio se va a verificar que nuestro caudal que ingresa es el Q que teníamos antes más un Q sub I, que será el delta de caudal de ingreso, ¿no? Será igual al caudal de egreso total, que es el caudal original, más un delta de caudal, más un caudal almacenado dentro del depósito, ¿sí? Y este Q sub I originalmente no tiene por qué ser igual a Q sub 0, ¿no? De hecho, en el transitorio no son iguales. Si el sistema alcanza el nuevo punto de equilibrio, van a volver a ser iguales, pero mientras tanto, que queremos estudiar el transitorio del sistema, estos caudales de ingreso y egreso no son iguales. ¿Cómo sigue nuestro análisis? Tendríamos que pensar en el caudal almacenado. Al tratarse, ¿sí?, de una magnitud como el caudal, se puede pensar en unidades de longitud al cubo sobre unidades de tiempo, ¿sí? Y al tratarse de un recinto, o un cuerpo o un recipiente con sección constante o área constante, podemos pensar al diferencial de volumen como el área por el diferencial de altura, ¿no? ¿Sí? Si pensamos en la función verdadera de la altura, tendríamos la altura original, el nivel original, más el incremento de nivel. Pero al tener el nivel original constante, ¿sí?, nosotros podríamos prescindir del valor de h mayúscula y lo que nos importa a nosotros es el incremento, ¿sí?, el incremento de altura. Por lo tanto, ¿sí?, al tratarse de un valor constante, el h mayúscula, ahí lo describimos, lo que tenemos es que el caudal almacenado depende del área por el diferencial de altura ganada respecto del tiempo. Vos fíjate que para satisfacer esta condición, el caudal almacenado es caudal almacenado incremental, ¿verdad? Y aquí tenemos que la diferencia de caudales de lo que ingresa respecto de lo que egresa es el área por la derivada de la altura respecto del tiempo. Y esta es la primera ecuación dinámica de nuestro sistema. Para que esto tenga asidero y tenga verdadera razón de ser, tendríamos que ser capaces de ver cuánto vale Q sub 0. Y es la continuación de nuestro análisis. ¿Cuánto valdrá el incremento de caudal de salida?
Para esto tendríamos que remitirnos a la fórmula de Bernoulli, en la cual nosotros tratamos la ecuación de la continuidad del fluido mediante el balance de energías. Considerando la presión en el punto número 1, considerando la presión en forma de energía potencial gravitatoria, ¿sí? Con el ρ por g por la altura h sub 1, más la energía cinética, ¿no? Una especie de la presión en forma de energía cinética, ¿sí? Tendríamos que tener la misma expresión en el punto número 2. Entiéndase por punto número 1 el punto donde ingresa el fluido y el punto número 2 donde egresa dicho fluido. Si aceptamos que en el punto número 1 y en el punto número 2 la presión es la presión atmosférica, podríamos prescindir de ese término en la ecuación. Y el balance de energías del fluido será entre energía potencial y energía cinética simplemente. ¿Sí? Podemos prescindir del peso específico en ambos miembros o de la densidad, dependiendo de la unidad con la que trabajes. Y esta es la relación que nos quedará. Recordamos también que el caudal volumétrico, ¿sí?, en estado estacionario será igual a la velocidad por el área. Si esto se cumple en el estado 1, ¿sí?, que es el estado inicial, y se cumple en el estado 2, siendo área 1 el área de la base del tanque y el área 2 el área del orificio de salida del fluido, ¿sí?, como para poder apreciar el contraste entre los dos puntos, ¿no? 1 y 2, que podemos apreciar ahí donde mostramos. Si reemplazamos el área por la expresión de un círculo, ¿sí?, de sección transversal, tendríamos V1 por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 igual a V sub 2 por pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. De alguna manera implica una relación cuadrática entre las velocidades y los diámetros, ¿no? ¿Sí? Como para mantener la constante. Velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado igual a velocidad 2 por diámetro 2 al cuadrado. Después será cuestión de dejar esto de forma más prolija. Si elevando al cuadrado ambos miembros podríamos establecer la misma relación, pero quedará con los diámetros a la cuarta. Si volvemos a la ecuación de balance de energías, podemos aceptar que la diferencia entre H1 y H2 es igual a H mayúscula, ¿sí?, que es el régimen inicial de funcionamiento. Bueno, quedará la diferencia cuadrática entre las velocidades, ¿no? Pero podríamos dejar una velocidad en función de la otra porque se verifica la ecuación de caudal ahí, ¿no?, de caudal constante. Entonces, aquí no hay mayor misterio, simplemente dejar una de las velocidades en función de la otra. Si la que a nosotros nos interesa es la velocidad de salida, entonces podríamos dejar todo en función de la velocidad de salida v sub 2. ¿Por qué decimos que nos interesa más v sub 2 que v sub 1? Porque v sub 2 está relacionada directamente con el caudal de salida. Todo esto sería, si queremos despejar la altura, sería igual a, bueno, en este caso 1 sobre 2g por v sub 2 al cuadrado menos v sub 1 al cuadrado. Si ahora nosotros podemos dejar la velocidad 1 en función de v sub 2, bueno, tal vez podemos llegar a buen puerto con una relación un poquitito más amigable.
Vamos a ver si hacemos un poquitito de lugar en el pizarrón para poder continuar con este análisis. Fíjate que entonces la altura puede quedar como velocidad de 2 al cuadrado dividido 2g por 1 menos la relación diámetro 2 sobre diámetro 1 la podemos llamar beta, entonces nos quedará 1 menos beta a la cuarta. Entiéndase por beta la relación entre diámetro 2 y diámetro 1. Recordando también que la velocidad es igual al caudal sobre el área, en este caso la velocidad 2 será igual al caudal sobre el área 2. Podemos dejar a h en función del caudal. ¿Sí? Nos quedará en función del caudal y nos quedará también, bueno, dependiendo de 2 veces la aceleración de la gravedad por el área, ¿no? El pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Todo eso tendría que estar al cuadrado porque el caudal también está al cuadrado. Todo eso por 1 menos beta a la cuarta. Como verás, todo lo ajeno al caudal depende de la geometría y bueno, de la influencia del campo gravitatorio. También si asociamos algún término de pérdida de carga, seguramente dependa de las características del fluido y algunas obstrucciones que pueden presentarse en el conducto de salida. Pero la cuestión relevante aquí es que el caudal de salida es proporcional a la raíz cuadrada de la altura. Y si nosotros graficamos esto, bueno, no hace falta graficarlo para darse cuenta que es una ecuación no lineal y eso tal vez incumple con los requisitos del control clásico, en donde nosotros buscamos que haya una relación lineal entre las variables, ¿no? Pero podemos linealizar en torno a un punto de operación donde decimos que inicialmente estaba funcionando todo el sistema. Si un punto de equilibrio puede ser A o Q, o bueno, podemos llamarlo de la manera que queramos, pero tenemos que entender que esto inicialmente estaba funcionando en un régimen permanente y nosotros pretendemos adulterar ese régimen estudiando la evolución en incrementos. Si queremos derivar k en función de h, al estar a la 1 medio pasará a la menos 1 medio por diferencial de h, entendiendo por el incremento de caudal de salida al q sub 0 y el incremento de h por h minúscula. De esta manera, ahora podemos decir que en torno al punto de operación existe una relación lineal entre el nivel y el caudal de salida. Y a esta relación la podemos llamar resistencia fluídica o conductancia fluídica porque de algún modo representa la obstrucción que nosotros tenemos a la salida, en el orificio de salida. Qué tan ajustada pueda llegar a estar esa válvula y qué tan estrecho puede ser el conducto de salida. Esta resistencia fluídica depende de el ajuste de la válvula y de lo estrecho que pueda llegar a ser el diámetro a la salida, ¿sí? Depende de esas dos cuestiones. De hecho, existe una resistencia fluídica mínima, considerando que nosotros tenemos la apertura de la válvula en su máxima expresión, sin embargo vamos a tener obstrucción a la salida porque el conducto de salida es de mucho menor diámetro que el conducto de entrada del fluido, o sea que una resistencia fluídica mínima vamos a tener siempre. Siguiendo con el análisis, vamos a dejar en evidencia las ecuaciones dinámicas completas ahora.
el caudal de ingreso menos el caudal de egreso igual a la capacidad fluídica, si al área podríamos pensarla como la capacidad fluídica por la derivada de la altura respecto del tiempo, que sería el caudal almacenado. Y el caudal de salida, según lo que vimos recién, es como una especie de ley de Ohm fluídica, pensando que el caudal es una variable circulante y que la altura es una variable potencial. El caudal podría asemejarse a la corriente eléctrica y la altura a la tensión. ¿Sí? Nosotros podríamos dejar todo en términos de una ecuación diferencial única de primer orden, donde h es la respuesta y el caudal de ingreso es la entrada. R por C sería la constante de tiempo fluídica y R solo sería la ganancia del sistema. Extrapolando con lo que vimos hace un ratito sobre la naturaleza de la ecuación diferencial de un sistema de primer orden en general, ¿sí? Donde R era la entrada y Y era la salida, fíjate que queda todo igual. Lo único que cambió fue en la forma en la que nosotros llamamos a la respuesta y a la entrada, ¿no? Pero tenemos una ganancia y una constante de tiempo de la misma manera. Si nosotros perturbamos a este sistema con un caudal de ingreso del tipo escalón, vamos a tratar de graficarlo aquí, ¿sí? Un caudal de ingreso del tipo escalón, vamos a poder apreciar la respuesta, ¿sí? Vamos a poder apreciar la respuesta al escalón, o sea Q sub i para t mayor o igual que 0, ¿sí? La respuesta de nuestro sistema va a ser como la que hemos estudiado, ¿sí? Al responder exactamente a un sistema de primer orden, entonces la respuesta va a tener las mismas características que un sistema de primer orden, donde lo que estamos estudiando es el incremento de altura respecto del estado inicial, ¿sí? Nuestro valor final será R por Q sub i, resistencia fluídica por Q sub i. Ese será nuestro valor asintótico. Fíjate que el valor final no depende tanto de la capacidad del tanque, sí depende de qué tan ajustada esté la válvula y por supuesto del caudal de ingreso. Y la evolución será del tipo exponencial como hemos visto, donde la respuesta será h de t igual a resistencia fluídica por caudal de ingreso por 1 menos e a la menos t sobre r por c, entendiendo que r por c es la constante de tiempo fluídica del sistema. Fíjate que el valor final no depende de la capacidad, pero el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el valor final sí depende de la capacidad, ¿sí? Cuanto mayor sea el área del tanque, más va a tardar en alcanzar ese valor final. Tiene lógica eso, ¿no? La constante de tiempo depende de la resistencia y de la capacidad. Vamos a tratar de representar este concepto mediante un diagrama de bloques que describa a las ecuaciones de movimiento o las ecuaciones dinámicas. Siempre al principio en un diagrama de bloques colocamos a aquel que rompe el equilibrio. En este caso, lo que rompe el equilibrio en el sistema es el caudal de ingreso inicial. Si el caudal de ingreso, perdón, el incremento del caudal de ingreso, el Q sub i. Y por supuesto que el sistema está realimentado. ¿Por qué está realimentado? Porque hay un caudal de egreso, ¿sí? De no existir ese caudal de egreso, el nivel en el tanque crecería indefinidamente. Gracias a que existe la realimentación, el caudal de egreso, el nivel en el tanque se mantiene acotado en cierto punto regulable, ¿no? Terminamos aquí de graficar el diagrama de bloques y desarrollamos las ecuaciones a partir de él, ¿no? Gracias al diagrama de bloques, nosotros también podemos determinar la función de transferencia, ¿sí? Otra forma de determinar la función de transferencia es a partir de la ecuación diferencial que hemos colocado a la derecha, ¿sí?
de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Transformando la ecuación diferencial de la derecha o a partir del diagrama de bloques como estamos haciendo aquí, es que podemos determinar la función de transferencia. Nuestra entrada es Q sub i, estaremos integrando la capacidad por S, ¿sí? Y aquí tendríamos el 1 sobre R, nuestra realimentación será Q sub 0 y nuestra salida será la altura. Si vos reproducís las ecuaciones diferenciales, el diagrama de bloques será ese y la función de transferencia del nivel ganado respecto al caudal de ingreso será resistencia fluídica por 1 más resistencia fluídica por capacidad fluídica por S. Esta es la función transferencia de nuestro sistema. Como toda función de transferencia, depende de la naturaleza del sistema, no depende ni de la entrada ni de la salida. Y como en todo lo que conlleva el control clásico, consideramos condiciones iniciales nulas en torno al punto de operación, ¿no? Vamos a trabajar un poquitito el análisis del valor final alcanzado, más allá de lo que pueda decir la fórmula en dominio del tiempo. Así que podemos obtener a este valor final con el límite de la altura para t tendiendo a infinito, pero también podemos hacerlo en dominio de la frecuencia, ¿no? ¿Sí? Si recordamos, la entrada del tipo escalón transformada es Q sub i sobre S, y aquí tendríamos la función de transferencia 1 más RDF por CDF por S. Si quisiéramos ahora, lo que estábamos diciendo, ¿no?, determinar el valor final de H, podemos hacerlo límite para S tendiendo a 0 de S por H de S. Acordate que S tendiendo a 0 vale lo mismo que T tendiendo a infinito por el teorema del valor final de la transformada de Laplace. Te sugiero que lo repases si no lo has tenido fresco todavía. Si hacemos eso, por el teorema del valor final será que depende este valor de nivel final de cuán ajustada está la válvula a la salida, ¿sí?, y del caudal de ingreso. Por último, como para tratar de terminar este análisis, pensemos a este sistema, podemos pensarlo como un circuito eléctrico equivalente. Dijimos que había variables circulantes y variables potenciales, y que el caudal era una variable circulante. Dijimos que había una capacidad, dijimos que había una resistencia equivalente. Entonces, ¿por qué no pensar a este tanque con un circuito eléctrico equivalente, ¿no?, que de alguna manera represente este modelo análogamente con los circuitos eléctricos? Vos acordate que dos sistemas físicos son análogos cuando la ecuación diferencial que los describe es la misma. Nosotros podríamos aplicar, ahora mientras terminamos de construir el circuito eléctrico equivalente, podríamos aplicar la primera ley de Kirchhoff en el nodo superior del capacitor, ¿sí?, asumiendo que el nodo inferior es la referencia absoluta de potenciales, o sea, referencia absoluta de incremento de altura, que puede ser 0. Tenemos capacidad fluídica, resistencia fluídica, nuestro caudal de ingreso, nuestro nodo de interés y, bueno, nuestro nodo de referencia absoluta, H igual a 0. Y este será H. Perfecto. Tenemos entonces el caudal de fuga, tenemos el caudal de ingreso al sistema y, por supuesto, será el caudal almacenado. Se verifica la primera ley de Kirchhoff en el nodo. Si nosotros quisiéramos saber qué tensión tiene el nodo para t tendiendo a infinito, si Q sub i es una entrada del tipo continua a partir de t igual a 0,
Bueno, el capacitor terminó de cargarse. Por ese motivo podríamos prescindir de esta rama y lo único que tendríamos que pensar es la caída de tensión en la resistencia. ¿Sí? Si la corriente está impuesta, entonces la caída de tensión será la resistencia por la corriente Q sub I. Y fíjate que con conceptos de los circuitos eléctricos llegamos al mismo valor que habíamos llegado con el teorema de valor final. O sea que conociendo algunas herramientas de teoría de circuitos también nos ayuda a determinar este valor de altura ganada. Fuera de todo esto, nos quedamos con el circuito eléctrico equivalente. ¿Sí? Fíjate, la corriente que ingresa menos la corriente que egresa es igual a la capacidad por la derivada de la tensión respecto al tiempo, y la corriente sobre la resistencia será la ley de Ohm, ¿no? La tensión sobre la resistencia. Y estas serán las ecuaciones dinámicas desde la perspectiva de un circuito eléctrico equivalente. Esta fue la clase de análisis de respuesta transitoria para sistemas de primer orden. Espero que te haya gustado y nos veremos en la próxima.